cumpliendo la gran comisión de nuestro Señor Jesucristo de, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Gracias de verdad, estamos muy contentos y agradecidos con lo que ustedes están haciendo. Estamos estudiando la carta de Tito. Yo quiero animarte que vayas conmigo al capítulo 1. Hoy vamos a ver la parte final del capítulo 1 y el capítulo 2. Tito, mis hermanos queridos, tiene como tema que, según lo que yo he estado estudiando, análisis que hemos hecho de toda la estructura de la carta, la gracia de Dios. Y la gracia de Dios enseña a la iglesia a vivir, a comportarse y a predicar la verdadera doctrina de la palabra de Dios. De nuevo lo repito. Cuando estudiamos toda la carta a Tito en términos generales, los 3 capítulos, y podemos nosotros, queridos hermanos, analizar cada sección, cada parte, las conexiones que hay entre las diferentes ideas del escritor, nos damos cuenta de que el tema fundamental es la gracia de Dios enseña a la iglesia a vivir, a comportarse y a predicar la verdadera doctrina de la palabra de Dios. Yo quiero que ustedes miren, hay un versículo que para mí es el clave. Ese versículo para mí es el clave y creo que son 2 versículos. Si vayan conmigo, por favor. Pero antes de eso quiero que oremos, hermanos. Gracias a Maribel por la oración. Hay tantas necesidades ahorita de muchos hermanos, así es que la oración siempre es necesaria en el cuerpo de Cristo. Entonces ahí con la palabra de Dios abierta en la carta a Tito, yo quiero que usted cierre sus ojos y vamos a orar en este momento. Oremos. Padre querido, en este momento yo te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno, eres perdonador, eres lento para la ira, Señor, grande en misericordia y bondad. Padre, tú eres nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Rey, nuestro Amo. Yo te pido en este momento, Señor, que por favor nos ayudes. Toma nuestra vida, Padre, y que tú nos ilumines. Danos esa luz del Espíritu Santo que tanto necesitamos, Señor, para poder entender y compartir tu palabra, para poderla vivir. Y gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús pedimos que tú nos ayudes. Bendice a cada hermano y hermana que está pasando por una prueba difícil ahora, ya sea en la salud, ya sea en la economía, en el trabajo, en el hogar, en la familia. Padre, fortalece nuestras vidas espirituales. Adoramos, alabamos y exaltamos tu glorioso nombre. Gracias, Dios. Ponemos nuestra vida en tus manos y confiamos en que tú eres el Dios soberano, Rey, que está sentado en tu trono, pero no solamente eres el Rey, sino que eres el Rey de amor, de gracia, de misericordia. Tú tienes un plan perfecto para cada uno de nosotros. Nos sometemos a tu señorío. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, yo quiero que mire conmigo Tito 2 y mire en el versículo número 11, que es donde vamos a llegar hoy. Solo lo tomo como una referencia para decirle a usted que estos 2 versículos son el corazón de esta epístola. ¿Cuáles son estos 2 versículos? Mira, el versículo número 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y mire lo que dice el verso 12, enseñándonos. ¿Y cuál es el sujeto de este verbo? Aunque realmente este verbo no tiene un sujeto porque es un participio o es un gerundio, como está traducido aquí en el castellano. Pero ¿qué dice? Enseñándonos. ¿Quién es el sujeto? No ha cambiado. Es del mismo del verso 11, es la gracia de Dios. Entonces dice que la gracia de Dios se ha revelado, y esto lo vamos a estudiar un poquito más adelante, primero para salvación y segundo para enseñarnos. Entonces, el tema fundamental es la gracia de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a entender la gracia de Dios? A través de la palabra de Dios. Y esto es algo que nosotros a veces no entendemos. Y nosotros llegamos a pensar en la gracia de Dios como una licencia para pecar o para vivir como nosotros querramos.
Como quien dice, bueno, mire, ya Dios es un Dios de gracia, Él ya no castiga, Él ya no se indigna, Él ya no se enoja, Él ya no tiene ira, Él ya es como aquel abuelito bonachón, ¿ah? Que está dispuesto a dar lo que sea, que no regaña, que no castiga, que no habla, que no dice nada, solamente está dispuesto a dar y dar y dar y dar y dar y dar. Y eso no es cierto. Repasemos conmigo algunos versículos clave. Mire conmigo, por favor. Tito capítulo 1, versículo número 3. Dice, y a su debido tiempo manifestó su palabra. Primera cosa, su palabra. No es mi palabra. Lo que yo predico no es mío, no es de Pablo, ni aún el apóstol que estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo al escribir esto. Dijo, esto es mi palabra. ¿Qué dijo? Su palabra. Y miren cómo dice, por medio de la predicación que me fue encomendada. Y aquí, hermanos, esta palabra es clave, porque este es un verbo que significa darle a alguien algo para que lo guarde. Como alguien, la vez pasada, cuando estábamos ahí en Ciguatepeque, llegó una señora, una hermana en Cristo, y me dice, pastor, yo quiero dejarle esto a usted. Y eran unas escrituras públicas, unas cuentas de banco y muchas cosas que iban ahí en un paquetito. Y me dice, yo me voy por 6 meses a Estados Unidos, la casa van a ir a cuidarla, pero esto creo que usted me lo debe cuidar. Entonces yo agarré el paquete y lo guardé sin tocarlo. Yo era el depositario de ese paquete. Como al año llegó la señora de regreso y me dice, pastor, ¿usted tiene guardado el paquete? Sí, Leo, aquí está. Y se lo entregué. Es algo que me dan a proteger, a cuidar. Y eso es la palabra que usa aquí el apóstol Pablo. Y algo bien interesante es que este verbo, mi hermano, está en voz pasiva. Dice, me fue dada. O sea, no es algo que es mío, sino que me lo dieron a mí. Y por eso debemos cuidar esta palabra, porque es la palabra de Dios. Continuemos, por favor, en el versículo 9. Mire, Tito 1:9 dice, retenedor de la palabra fiel, o sea, el pastor de la iglesia o los pastores, obispos o ancianos deben de ser retenedores, guardianes, protectores de la palabra fiel. La palabra fiel quiere decir una palabra veraz, una palabra que se va a cumplir. Y luego, ¿qué dice el versículo 9? Tal como ha sido enseñada, para que pueda exhortar, ¿qué dice? Con sana enseñanza. ¿Ven el énfasis? En la palabra de Dios que es sana, que no tiene ningún tipo de contaminación. Capítulo número 1, verso 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Esta fe aquí es la doctrina. La Biblia dice, hay una sana doctrina y esta gente tiene que tener una sana doctrina. Versículo número 14 dice, para que sean sanos en la fe. Versículo 14, estoy ahora, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. O sea, hay una verdad que es la palabra sana, que es la doctrina que Dios le dio a Pablo y que aquí está en la escritura y que nosotros tenemos que cuidar con celo. Capítulo 2, verso 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De nuevo, ahora, si hay una doctrina sana, quiere decir que hay una doctrina enferma, mala, dañada. Y nosotros tenemos que cuidar esta doctrina, que no se contamine. Por eso la predicación es clave. Versículo número 2. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. De nuevo, con una doctrina sana. ¿Ven el énfasis, hermanos? Versículo número 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios, la palabra de Dios, no es mi palabra. Esto que está aquí, mi hermano, no es un invento del ser humano. No es algo que yo me lo inventé esta semana para pararme hoy aquí y hablarles a ustedes y ver qué cuentecito les meto y qué les digo y cómo los entretengo. No, no, no. Esto no es así. Dice que es la palabra de Dios. Versículo 6, exhorta. Ya vamos a ver esto un poquito más adelante. Versículo 8, palabra sana e irreprochable.
Palabra sana es una palabra limpia, sin ningún tipo de contaminación, de enfermedad, y además es irreprochable, que no se le puede criticar nada. Versículo 9, exhorta otra vez. ¿Con qué? Con esta palabra sana e irreprochable. Versículo número 12, enseñándonos. ¿Quién nos enseña? Ya lo dije, es la gracia de Dios. Versículo 15, Tito 2:15 dice, esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Ahora, ¿quién le da autoridad al pastor, hermano? No es el puesto que yo tengo. Yo no tengo autoridad por el hecho de ser pastor, y esto es algo que la gente tiene que entender, que el pueblo de Dios tiene que saber. Ya lo dijimos en la introducción, del tipo de líderes que la iglesia necesita. Es un tipo de líderes que se sujeta a la autoridad divina y que tiene la palabra como su autoridad. ¿Y qué es lo que dice ahí? Repréndelos con toda autoridad. Ahora, la pregunta es, mi hermano, ¿qué es lo que me da la autoridad a mí? No es el puesto, no es que yo soy Manuel Puerto, no es el título que yo tengo. Alguien puede ser doctor en teología, puede tener una maestría en teología. Eso no da autoridad. Es la palabra de Dios y el Dios de la palabra el que tiene la autoridad, y él la delega al predicarla sanamente, al predicarla correctamente y al cuidar su iglesia a través de lo que dice la palabra. Eso es lo que da la autoridad, es la palabra. No soy yo, no soy yo. Yo no puedo ir a tu casa y decirte, hermano, mira, esto y esto y esto y esto y esto es lo que tú vas a hacer, porque no tengo esa autoridad. Ahora yo voy a ir y decirte, hermano, mira, esto es lo que Dios dice. Y lo dejo en tu campo de juego. Te paso la pelota a ti, a la luz de lo que Dios dice, porque este es el libro que tiene toda la autoridad de Dios. Si tú lo quieres obedecer, alabado sea el Señor, glorificado sea tu nombre y edificada tu vida. Si no, tú vas a pisotear el nombre de Dios y tu vida se va a ir por el traste. Debes entender que esta palabra sana es la que da autoridad. Y luego, capítulo 3, verso 1, recuérdales que lo que ya te dije, lo que ya les enseñé, recuérdaselo de nuevo. Esta palabra hay que estarla recordando. Y luego, ¿qué dice? Versículo 8, mire conmigo Tito 3:8, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora, ¿qué es lo que está latente en toda esta carta? El cuidado de la palabra de Dios, de la palabra sana, irreprochable, pura, limpia, sin contaminación, que debe estar siendo enseñada en la iglesia. Eso. Pero ¿quién nos enseña esto? Es la gracia de Dios. Es el gran amor de Dios para nosotros. En otras palabras, la gracia de Dios no solamente tiene que ver con la salvación. ¿Por qué? Porque puede ser que hay una iglesia que está enseñando un falso evangelio, aunque se llame iglesia. La gracia de Dios nos enseña qué es el verdadero evangelio para que el hombre sea salvo de verdad, para que el hombre sea confrontado con sus pecados, con su naturaleza pecaminosa, con la condenación eterna que le espera si él no se arrepiente, y la forma en que él puede ser salvo. Solo por la gracia de Dios, a través de la obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario. No es por obras. La salvación no la podemos obtener por obras. Entonces, la gracia de Dios nos enseña cómo ser salvos, pero también a través de la palabra nos enseña cómo la iglesia debe vivir mientras está en esta tierra. Maravilloso, ¿no es cierto? La primera parte que hemos visto es acerca de las cualificaciones que deben tener los líderes, y están en 3 áreas. Número 1, el área de la vida familiar, esposo de una sola mujer y que tenga hijos creyentes. Este punto es muy importante en la palabra de Dios. Pablo dice que no puede gobernar su propia casa. ¿Cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Segundo, las cualidades o cualificaciones negativas, pecaminosas, que no se deben ver en un líder. ¿Y cuáles son estas? Mire cómo dice la palabra de Dios.
Dice el versículo número 7, porque es necesario, estoy en Tito 1:7 ahora, que el obispo sea irreprensible. Por segunda vez dice que los que están de ancianos, pastores u obispos, seamos irreprensibles. ¿Y qué es lo que dice la palabra? Y empieza aquí con una serie de no. ¿Qué quiere decir esto? Que son cualidades o cualificaciones negativas de los antivalores del antirreino de Satanás, que no deben estar en un verdadero siervo de Dios. ¿Y cuáles son? ¿Qué dice? No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Y luego viene con una conjunción copulativa, perdón, con una conjunción adversativa, sino en vez de ver estas cualidades negativas, tenemos que ver estas cualidades positivas. Entonces, primero, las cualidades familiares. Segundo, las cualidades negativas o cualificaciones negativas que no debe tener. Tercero, las cualificaciones positivas que tenemos que ver. ¿Cuáles son? Dice, versículo número 8, estoy en Tito 1:8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, y dice, retenedor de la palabra fiel. ¿Y qué dice? Tal como ha sido enseñada, un anciano debe de estar conociendo la escritura, creciendo en el conocimiento, en el estudio de la palabra. Los ancianos pastores u obispos de las iglesias, uno de nuestros temas diarios debe de ser estudiar la Biblia, porque tenemos que aprender para cuidar, para retener y para enseñar la palabra de Dios de manera sana. Dice que el obispo tiene que ser retenedor de la palabra fiel. Ahora, esto entonces, hermanos, nos lleva a través del estudio de la palabra de Dios a la última parte de este punto aquí en cuanto a los ancianos, que luego va a formar una cadena que termina en el capítulo 2, aunque no termina, pero hasta ahí vamos a llegar y lo voy a hacer y tratar de hacer de la manera más coherente y clara posible. Mira el versículo número 9. Hasta ahí nos quedamos en los estudios anteriores. Luego dice, versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. En otras palabras, el obispo anciano, el hermano en Cristo, recibe la palabra de forma sana, correcta, bien interpretada, bien explicada, la aplica a su vida y esto lo va a llevar a una posición de pastor o obispo o anciano de la iglesia. ¿Y qué pasó? Después de esto, él tiene que seguir reteniendo esta palabra fiel, palabra leal, palabra sana. ¿Y qué dice el versículo 9? ¿Para qué? Mire que esto ya, y son palabritas que a veces nosotros pasamos por alto, hermanos, en el estudio o en la lectura de la palabra. Por favor, cada vez que encuentres esto, esto es lo que da la lógica al pasaje. Estas palabras conectivas que van haciendo oraciones largas son las que le van dando la lógica, son las que van trayendo las explicaciones. ¿Por qué el obispo, primero, tiene que tener una familia integral? Segundo, ¿por qué el pastor tiene que tener cualidades negativas o no tiene que tener esas cualidades negativas que se miran en el mundo? Y tercero, ¿por qué tiene que tener estas cualidades positivas? Y al final, cuidador de la palabra fiel, dice, ¿para qué? ¿Sabe lo que significa esta palabra? Con este propósito, con este propósito. ¿Y cuál es el propósito por el cual el obispo, el pastor de la iglesia, el anciano, tiene que ser de esa forma? Ahora lo dice. Este es el propósito. Versículo número 9. Él pueda, mira el versículo, exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Aquí hay dos cosas fundamentales que el pastor o el anciano de la iglesia tiene que hacer. Una es hacia adentro de la congregación y otra es hacia afuera de la congregación. Lo repito, ¿por qué el pastor anciano tiene que tener conocimiento de la doctrina bíblica? Y tiene que tener una vida de acuerdo con esa doctrina que él va a predicar y a enseñar. Bueno, dice la escritura aquí, mi hermano, para con el propósito que él pueda. O sea, que él tenga la capacidad. ¿Y qué?
de hacer dos cosas. Una es un trabajo hacia adentro de la iglesia, de la congregación. Y segundo, un trabajo hacia afuera de la congregación. Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la congregación? Primero, exhortar. Mira el versículo número 9, dice, para que también pueda exhortar. La palabra exhortar aquí es una palabra preciosísima, de donde viene la palabra paracleto, que es la palabra que se aplica al Espíritu Santo. La idea aquí es que el pastor se pone al lado de su congregación, de la iglesia, para ayudarla. Uno, a entender la palabra, y dos, a crecer en la palabra en una vida de transformación diaria. Ese es un trabajo fundamental del anciano pastor de la iglesia. De hecho, ¿se acuerdan ustedes que en el libro de Hechos 6, cuando surge el problema de la atención a las viudas de los helenistas, que eran los griegos que se le llama ahí, que no estaban siendo atendidas, dice que los ancianos pastores, que eran los apóstoles en ese momento, reunieron a la multitud de los discípulos y les dijeron, no es justo, la palabra es, no está bien, no es correcto que nosotros, los pastores, dejemos la palabra y la oración para servir las mesas. Y ahí surge el diaconado. ¿Se dan cuenta? Porque el pastor tiene como fundamento de su vida, de su trabajo, como Pablo lo dice en 1 Timoteo 5, aquellos que trabajan en predicar y enseñar, dice estudiar la palabra, estar al lado de la congregación, ayudando a la congregación a crecer en su vida espiritual. El escritor de la carta a los Hebreos en el capítulo 13 dice que nosotros cuidamos de su alma. En otras palabras, el material de trabajo del pastor son las almas que Dios le ha puesto en sus manos a cuidar. Eres tú, cada uno de ustedes. Entonces dice que es importante que el pastor pueda exhortar. ¿Qué significa esto? Alentar, cuidar, proteger, amonestar, consolar a su iglesia. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Miren lo que dice el versículo 9. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Con una enseñanza correcta. Si el pastor mira o el anciano pastor mira que tú estás desviándote, por ejemplo, en asuntos familiares, que tu familia, tu esposa se queja mucho, la idea es ayudarte, hermano, para que retomes el camino de la palabra de Dios, de cómo debe ser un esposo. Si tú estás hundiéndote en deudas y estás ahí siempre pidiendo oración, ayúdenme con mis finanzas, y sabemos que tienes un empleo y que la idea es ponernos al lado tuyo para ayudarte a manejar mejor tus finanzas. Por eso es que el pastor tiene que ser ejemplo, como lo dice Pablo a Tito. Ahora, nosotros, hermanos, tenemos el trabajo hacia adentro. Uno es exhortar a la iglesia. ¿Qué quiere decir? Aquí la palabra exhortar no es regañar, porque esa es una equivocación. Recuerdo un hermano que andaba un carnet que se lo dieron ahí en su asociación en la que él pertenecía y decía carnet de exhortador. Y la idea era que él tenía la autoridad para andar regañando a la gente. Y eso no es la idea bíblica. La idea bíblica de la palabra exhortar es consolar, animar, ayudar, ponernos al lado de alguien para ayudarle a llevar su carga. De hecho, como les dije, cuando Cristo dice, les daré otro consolador, allá en el libro de Juan, es otro paracleto, alguien que se va a poner ahí con ustedes para ayudarles. Y ese es también el trabajo del pastor, ponerse al lado de la iglesia, de sus hermanos, para ayudarles. ¿Pero con qué? No con sus consejos. Hay gente que me pregunta, pastor, ¿y usted qué piensa? Hermano, lo que yo piense no es importante, lo que yo diga no tiene valor. Lo que Dios dice es lo importante. Por eso les decía, ¿qué es lo que nos da la autoridad? No son mis pensamientos, mis títulos, mis conocimientos. No, es lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios de esto? Que un chico se va a casar y
y está enamorado de una muchacha impía y que mire qué buena persona. Bueno, hijo, mira, y yo lo he tenido que hacer. De hecho, me he ganado algunos enemigos y algunos insultadas. Recuerdo una chica preciosa en Guatemala, que era miembro de la iglesia, muy comprometida, y de repente me dice, pastor, mire que ando con este chico, y era un impío. Y lo traje a la casa, le compartí el evangelio, y me dice, no, pastor, no tengo interés en el evangelio. Lo hice una segunda vez, como unas 2 semanas más adelante, lo invité, salimos, le compartí el evangelio, lo reté y me dice, no tengo interés. Y luego lo hice una tercera vez. Y me di cuenta que este chico no tenía interés en el evangelio. Luego la llamé a ella y le digo, mira hermana, yo no te voy a decir lo que tú tienes que hacer, pero mira lo que dice la Biblia. Y le saqué 2 Corintios, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y mira lo que dice la Biblia. Y me fui al Antiguo Testamento y les pude enseñar lo que dice la Escritura. Pasaron los días y un día me lo encontré a este chico en la parada del autobús. Me quedó viendo con unos ojos que me quería matar y me pegó una insultada y me dice, ya me dijo María, porque así se llamaba esta chica, ya me dijo María que usted le prohibió que ande conmigo, que usted le dijo que no puede andar conmigo y que, y me dijo incluso, y es que la quiere para usted. Yo estaba casado ya con mis hijos y yo no le dije nada, yo sabía que él no entendía eso. Dios hizo un milagro en la vida de este chico, posteriormente se convirtió y un día llegó a la casa y me dice, pastor, yo le pido perdón, ahora entiendo lo que usted estaba haciendo, protegiendo a María, ahora he crecido en la fe. Y él llegó a ser incluso anciano de la iglesia más adelante. O sea, mi opinión no es lo que vale, no es lo que cuenta. Mire cómo dice, exhortar, dice, con sana enseñanza. Hermano, mi deber es exponerte la palabra y decirte, esto es lo que Dios dice. Y tu deber es decir, hombre, lo que Dios dice es lo que yo voy a hacer. Ahora, tenemos otro trabajo hacia afuera, que tiene que ver desde la iglesia, pero tiene que ver con lo que está pasando a nuestro alrededor, fuera de la iglesia. Mira el versículo número 9, también dice, y convencer. Esta ahí es una conjunción copulativa que une estas dos acciones. Por un lado, exhortar a la iglesia y por otro lado, convencer. ¿Y convencer a quién? A los que contradicen. A los que contradicen. La palabra aquí es importante porque es antilego, de donde viene la palabra anticristo, antilego. Lo que está diciendo es, anti es en contra o en lugar de, y lego es decir, o sea, es ponerse en contra. Entonces dice, hay gente que está poniéndose en contra de la verdadera doctrina, del verdadero evangelio. Entonces, ¿qué dice? A esa gente que está afuera, y aunque estén en la iglesia a veces, como lo vamos a ver un poquito más adelante al final de este capítulo, puede ser que se hayan infiltrado en la iglesia, pero ¿qué dice? Están contradiciendo, no están de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué dice? Hay 2 grupos de estos a los que nosotros tenemos que convencer. Y convencer aquí, hermanos, quiere decir reprenderlos. Aquí sí, la palabra es fuerte. La palabra es fuerte. ¿Y qué dice? Es convencer hacia afuera a los que están allá, que todavía no han conocido a la verdadera palabra, el verdadero evangelio, la verdadera doctrina, no han conocido a Cristo como su Señor y Salvador. Es acusarlos incluso. Esta palabra es fuerte y tiene la idea de acusarlos, de confrontarlos, de hablar con ellos seriamente en cuanto a su doctrina, su enseñanza y su comportamiento pecaminoso. Y de esos hay 2 grupos que debemos de tener cuidado. Mira el versículo número 10. Porque hay muchos contumaces. La palabra contumaz es otra palabra fuerte aquí, mi hermano. Y la palabra contumaz quiere decir personas que no tienen ningún tipo de gobierno, que no se sujetan a nadie. ¿Y cómo han surgido estos ahora en la iglesia? ¿Cómo han surgido? Gente que si el pastor ya no los saludó, se compran una bocina, 4 sillas, se van a una esquina ahí
ya tienen su iglesia. No se sujetan a nadie, son rebeldes. Esa es la idea aquí. La palabra contumaz, y mire cómo dice, hay muchos, no son pocos. Es gente que no quiere tener ningún tipo de autoridad sobre ellos, que no quiere tener nadie que les diga nada, gente que se rebela en contra de todo. Siempre están criticando, señalando, hablando, juzgando, y al final se van de la iglesia. Son contumaces. Y estos están en dos líneas, estos contumaces. Primero, los judaizantes. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el tiempo de Antíoco Epífanes, estamos hablando 200 años antes de Cristo en adelante, empezó una persecución contra los judíos, y muchos de estos judíos salieron de su tierra y se vinieron a Creta, y había una comunidad judía muy grande. Estos cretenses, que eran judíos, que se fueron a vivir a Creta y adoptaron esta cultura, estaban en Hechos 2 en Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Ahora, también estaban ahí, bueno, ellos iban a todas las fiestas, y este era básicamente Pentecostés. Y dice en el libro de Hechos, capítulo 2, del 9 al 11, que habían cretenses ahí. Y probablemente algunos de estos escucharon, se convirtieron y se fueron a Creta. Pero estos no dejaron el judaísmo, y después este grupo fue el que se levantó en contra de los apóstoles en Hechos 14 y 15, que provocó lo que se llama el primer concilio de la iglesia en Hechos 15. ¿Y qué eran? Eran judaizantes que entraron a la iglesia, no sabemos si eran convertidos o no, pero estaban obligando a la iglesia a guardar todo el ritual judío para poder ser salvos, particularmente la circuncisión. Lean ustedes en Hechos 15, donde dice, algunos venían de Jerusalén y de otras partes enseñando a la iglesia, si no os circuncidáis conforme el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y ellos querían imponer el judaísmo, que era la religión, los judíos, esa es la religión, a la iglesia. Y ahí los apóstoles dijeron, no, esto no es así. La salvación es por gracia para todo mundo, sin obras, sin ley. Y Pablo lo aclara en el libro de Romanos y en Gálatas, y básicamente el libro de Gálatas, donde Pablo dice, ya que por las obras de la ley ningún ser será perdonado por Dios. Nadie, absolutamente. Y si yo, guardando la ley, no puedo tener salvación, mucho menos haciendo buenas obras. No se puede. Ahora, ¿qué pasó? Dice Pablo, a estos contumaces que son rebeldes, que no se sujetan a ningún tipo de autoridad y que tienen sus doctrinas y sus creencias arraigadas, que son los judaizantes, pero esto lo puedo aplicar a cualquier secta falsa, no importa si es ya una secta determinada como secta falsa o iglesias cristianas o evangélicas, entre comillas, que también son sectas falsas. ¿Y qué dice la escritura? Mira el versículo número 10, estoy en Tito 1:10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores. Esta palabra, hermano, de nuevo, es importante. Engañadores quiere decir que anda descarriando o capturando la mente de los demás. Y mira, en este tiempo hay un movimiento judaizante que también se ha levantado por ahí, que es peligroso. Estos judaizantes no andan buscando ninguna persona sin Cristo. Ellos solo andan buscando a hermanos incautos y los arrastran. Gente que quizás ni nació de nuevo, que están en la iglesia, que nunca conocieron la doctrina y ahora son judaizantes. O sea que estas doctrinas no son nuevas. Esto es tan antiguo como la humanidad. Y esto se está implementando mucho en este tiempo. ¿Y qué dice? Estos están queriendo capturar la mente de la gente. Están conquistando la mente de la gente, les lavan el cerebro. Versículo 10 termina diciendo, mayormente los de la circuncisión. Mire el versículo número 11, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Se dan cuenta?
O sea, es parte de nuestro trabajo instruir a la iglesia para que estos no tengan ningún impacto en ustedes, hermanos, para que no se dejen arrastrar ante todas estas doctrinas extrañas, diabólicas, satánicas que están proliferando en el mundo hoy. Y también dentro de la iglesia que se ha metido ahí como la cizaña. Es preciso tapar la boca. Y mire, dice, estos llegan y le dan vuelta a las casas, versículo 11, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras. O sea, la idea es, esta palabra es la que usó allá Mateo para hablar de que Cristo limpió el templo y le dio vuelta a las mesas. Las dejó patas arriba, las volteó, las hizo pedazos. Y eso es lo que hacen esta gente, destruir las familias. Yo conozco familias destruidas. Conozco el caso de un chico precioso, maravilloso, que ahorita va a ir a un seminario para servir al Señor. Y él estaba muy dolido porque su mamá era miembro de una iglesia de esas donde no se enseña la palabra y donde hay mucha profecía y que Dios dice y que Dios te dice. Y ese día en la mañana llegó un falso profeta y le dijo a ella, a la mamá de este caballero, veo que sobre ti hay un espíritu de muerte en tu casa. Y Dios me está revelando que estás en peligro y no sé qué y no sé cuánto. Esta señora llama a su hijo mayor y le dice, cómprame un pasaje y me voy. Llega a la casa de la iglesia y le dice a su hijo, yo me voy. ¿Y sabes una cosa? Agarró el primer avión y se fue para Estados Unidos. El papá, el esposo de ella, no supo, los hijos no sabían, y hasta el día de hoy ese hogar está destrozado por mentirosos, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros que están destrozando la vida de las personas. Eso no es el trabajo de un verdadero siervo de Dios. Y mayormente con esas profecías mentirosas, falsas, inventos de ellos para manipular la vida de la gente. Dice que trastornan casas enteras. Y como este ejemplo, yo te puedo decir una cantidad que hay hoy de gente que está destruyendo vidas, que está destruyendo familias, porque el apóstol, siervo de Dios, profeta, tiene una tal autoridad que el marido no pinta nada en la casa. Lo que dice el pastor, apóstol o profeta es lo que ella va a hacer, aunque irrespete a su marido. Y nosotros tenemos que enseñar la verdad entonces. Mira lo que dice el texto bíblico aquí. Y ahora viene entonces el otro grupo del cual tenemos que proteger a la iglesia. Uno es de las falsas doctrinas y segundo es de los profesantes. Versículo número 12. Uno de ellos, su propio profeta, voy a leer. Tito 1:12 dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelo duramente. Otra vez, ¿se dan cuenta? Esto tiene que ver con convencerlos, con confrontarlos, que es el segundo trabajo que tiene que hacer un pastor. ¿Y qué dice? Para que sean sanos en la fe. Probablemente en algunos de ellos que están en la iglesia va a haber una reflexión, una conversión y van a venir al verdadero camino de Cristo y a su verdadera doctrina. Otros seguirán y seguirán las falsas enseñanzas. ¿Y qué dice? No atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Versículo número 15 y 16. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. ¿Qué nos dice la palabra del Señor aquí? Que el testimonio que daban sobre estos cretenses era real. Ya hablamos de quién fue el que dijo esto, ¿te acuerdan? Epiménides, porque así eran los cretenses. Pero muchos de ellos profesaban que se habían convertido a Cristo. ¿Pero cuál? Dice, mire, el que es puro, su mente y su conciencia, su vida es pura. Pero el que es impío, será impío, porque su mente y su conciencia y su vida son irredentos.
¿Y cómo termina diciendo? Mira el versículo número 16. Profesan conocer a Dios. Hay un tipo de personas en la iglesia que dicen yo soy creyente, pero sencillamente llegaron ahí, aprendieron a cantar coros, aprendieron a leer la Biblia, conocen los libros de la Biblia, pero no son convertidos. Y son esa gente que llega a la iglesia, pero el lunes está haciendo negocios truculentos en su negocio. Pero el lunes está visitando al amante. O como decía aquel gran predicador del siglo XIX, uno de los peores problemas de muchos en la iglesia hoy es que quieren tener un altar para Jehová en la mañana y otro para Baal por la tarde. Son profesantes. Realmente no han nacido de nuevo. Mira el versículo número 16, dice, profesan conocer a Dios. ¿Sabe lo que esto quiere decir? Dice, ellos dicen, hablan que conocen a Dios, pero lo niegan con sus hechos. En otras palabras, hermanos, son personas que no han nacido de nuevo. ¿Y cuál es su comportamiento? Versículo número 16 dice, son abominables, despreciables en su conducta, rebeldes, otra vez, no se sujetan a la autoridad. Ellos miran al siervo de Dios, al anciano, al pastor, al obispo, como alguien que no tiene ni nada que decirles. Y luego, ¿qué dice? Reprobado. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra reprobado? Aplazado. No pasan el examen en cuanto a su vida, en cuanto a toda buena obra. Ahora, capítulo 2, verso 1. Mire cómo dice, pero, ¿se da cuenta? ¿Cómo empezó esto? Empezó con el versículo 9, 1:9, donde dice, ¿para qué? Este es el propósito. ¿Okay? ¿Por qué el obispo, anciano, pastor tienen que tener una conducta recta y una doctrina recta? Bueno, dice, para que pueda hacer dos cosas. Uno, para que pueda cuidar a la iglesia hacia adentro, y dos, para que también pueda hacer un trabajo de tener cuidado de las doctrinas falsas y de los falsos cristianos. Esta gente va a tener una mala enseñanza y un mal comportamiento. Ahora, miren qué lindo lo que dice ahora. Pero, este pero es una conjunción adversativa. Estos serán así, pero tú tienes que ser todo lo contrario. ¿Se dan cuenta cómo estas palabras le van dando hilaridad al pensamiento de la palabra de Dios? No las pueden tirar, hermano. Esas palabritas no las pueden pasar por alto. La Biblia fue escrita, por lo menos esta traducción, en castellano puro. Y son palabras que nosotros utilizamos todos los días, pero ni nos damos cuenta. ¿Y ahora qué dice? Pero tú, ¿se dan cuenta? Tú, siervo de Dios verdadero, tú, hijo de Dios verdadero, tú, verdadero pastor, anciano u obispo de mi iglesia, dice, tú. Ese es un señalamiento directo para todos los que estamos en el pastorado. No debemos de ser como estos falsos, como estos herejes, como estos mentirosos, lavamentes. Debemos de ser todo lo contrario. ¿Y qué debe de ser esta característica? Dice, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. De nuevo regresa al 1:9. ¿Qué dice el 1:9? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza. Es la misma palabra, sana doctrina. Se unen estas cosas. Es el mismo pensamiento. La escritura no ha cambiado el tema, sigue hablando de lo mismo. Y ahora Pablo se va a enfocar en 4 grupos en la iglesia. 4 grupos. ¿Cuáles son esos 4 grupos? Mira el versículo número 2. Estoy en Tito 2:2. Que los ancianos, y aquí también usa la palabra presbíteros, pero aquí se está refiriendo a los hermanos mayores de la iglesia, no se refiere a los pastores. Ya habló de los pastores en el capítulo 1. Ahora va a hablar de 4 grupos que hay en la iglesia, que tienen que ser edificados con la sana doctrina. 1, los ancianos. Estos ancianos son los que ya peinamos estas canitas que ustedes miran aquí, que ya somos de la tercera edad. Son gente mayor de la iglesia. Y hermano, quiero decirte una cosa. Entre más avanzado en años
estás tú, más exigente es Dios con nosotros. Yo hoy, que ya tengo 62 años, no puedo tener la misma conducta que cuando tenía 26. ¿Se dan cuenta? Al revés. No, 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 no. No puedo hacer. Entonces, ¿dónde está mi madurez y mi crecimiento? Tanto emocionalmente, mentalmente, como espiritualmente. Los ancianos mayores de edad, los abuelitos, los que ya somos de tercera edad, tenemos que ser diferentes. Y aquí hay una recomendación. ¿Cómo tenemos que ser los ancianos? ¿Y cuál es la enseñanza que va a cambiar? Nos dice el versículo número 2, que sean sobrios. La palabra aquí es que estén alertas, despiertos. Luego, ¿qué dice? Serios. La palabra serio habla de honestidad. La palabra quiere decir que sean honestos, rectos. Luego, ¿qué dice? Prudentes, seguro de sí mismo, seguro de su mente, con dominio propio. Y luego, miren, sanos en la fe. También las personas mayores que ya días estamos en la iglesia tenemos que tener doctrinas buenas. En el amor, la palabra es ágape. Nuestro amor en la iglesia tiene que ser limpio, puro. Si yo abrazo a una chica joven, debo de hacerlo con toda la pureza del mundo, con toda la santidad del mundo. Miren, en la iglesia tenemos un grupo de niñas preciosas que pueden ser mis nietas. A esas chicas yo las debo de abrazar como mis hijas, como mis nietecitas, con todo amor, en santidad. Pero de la misma forma debo abrazar a las ancianas también, porque hay muchos abuelitos que les gusta abrazar a las chicas y besuquearlas, pero a las viejitas no se les acercan. Es parejo, un amor verdadero, limpio, santo, es el amor ágape, el que menciona aquí. Y luego, ¿qué dice? En la paciencia, más tranquilos, más pacientes. Hermanos, dejemos de ser cascarrabias, enojados y gritones. Paciencia. Luego viene el segundo grupo, las ancianas. Y aquí también usa la misma palabra. Presbutidas, las ancianas, las hermanas mayores de edad. ¿Y qué dice el texto aquí? ¿Cómo deben de ser? Primero, reverentes en su porte. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Mujeres consagradas en su vivir. Eso quiere decir reverentes. La palabra viene del templo, de lo que se consagraba en el templo, que se dedicaba a Dios en el templo. Una anciana debe ser una señora con un comportamiento muy, muy reverente, o sea, muy conveniente a la santidad de Dios. Luego, ¿qué dice? Porte ahí es comportamiento. Reverentes en su comportamiento, eso quiere decir porte. Dice no calumniadoras, y aquí Pablo usa una palabra que, bueno, se usa mucho, no diablas. La palabra diablas es mentirosas. Y eso lo usa también para decirle a los ancianos, no calumniadores, no diablos. Y luego, ¿qué dice? No esclavas del vino. En otras palabras, que no sea una mujer borracha, descuidada en su vida. Y luego, ¿qué dice? Maestras del bien. Las ancianas en la iglesia deben de tener un papel trascendental en la formación, en la enseñanza, en la ayuda para las mujeres jóvenes de la iglesia. Dice que enseñe a las mujeres más jóvenes. A veces en la iglesia las mayores, las señoras que peinan canas y que ya dicen que tienen toda la experiencia, dicen, estas chicas de hoy, mira, están casadas y no saben ni freír frijoles. Pues hermana, Dios te manda a ti a que les enseñes a freír frijoles a ellas. Dice que enseñes a las mujeres más jóvenes. Que estas mujeres se casan y no saben ni planchar. Pues anda, enseñales. No critiques. Porque Dios te pone a ti una responsabilidad de que enseñes a las mujeres jóvenes. ¿A qué? A cuidar a sus maridos y a cuidar a sus hijos. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay mujeres mayores en la iglesia que viven criticando a las jóvenes. Y ellas, cuando estaban jóvenes, no cuidaban a sus maridos ni a sus hijos a veces.
pero ahora sí critican. Dice, enséñales a cuidar a sus maridos, a amarlos, a respetarlos, a honrarlos, ¿sí? A ser una verdadera ayuda idónea. Y luego, mira cómo dice, a ser prudentes, castas, respetuosas, versículo número 5, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuál es el propósito por el cual estas mujeres mayores deben tomar un discipulado con sus chicas que se van a casar? Hermanas, tómenlas y ayúdenles, aconséjenlas, tengan unas reuniones de enseñanza. Mire, 3 mujeres mayores de la iglesia se reúnen con unas 2, 3 chicas que se van a casar y platican y le dicen, mira hija, te voy a enseñar esto. Tú puedes planchar, pues ven, yo te voy a enseñar a planchar. Tú puedes hacer tortillas, bueno, yo te voy a enseñar, espero que tú sepas también. Dice que tú tienes que discipular a estas chicas. ¿Y sabes cuál es el propósito de todo esto? Mira lo que dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Al final de cuentas, el objetivo más grande no es que ellas tengan un gran hogar, sino que Dios sea exaltado en sus vidas. ¿Se das cuenta? Ahora, ¿cómo lo van a hacer? A través de tener una buena familia. Y ahora viene el tercer grupo, los jóvenes. Y estos jóvenes abarca a todos los chicos, desde adolescentes hasta jóvenes mayores. ¿Qué dice? Versículo número 6, exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Y luego aquí viene lo que Pablo le dice a Tito, tú debes de ser ejemplo. Mira el versículo número 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. La palabra ejemplo aquí, hermanos, quiere decir como marca, algo digno de ser imitado, de seguir. Esa es la palabra. Que las demás miren y digan, yo quisiera ser como este hombre. Presentándote tú como ejemplo. Entonces, ¿cuál es el tercer grupo? Primero, ancianos. Segundo, ancianas. Tercero, jóvenes. ¿Y qué dice? Mostrando, versículo 7, estoy en Tito 2:7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, primero buenas obras, buena vida, una vida recta, pero luego la palabra, la enseñanza. Y aquí me encanta lo que dice la Biblia. Mire lo que dice el versículo número 7, mostrando integridad y seriedad. La palabra integridad aquí, hermanos, quiere decir incorruptibilidad en la enseñanza. Una enseñanza recta. Pero luego, ¿qué dice? Seriedad. Y esto me gusta mucho. El púlpito. Cuando alguien se para en un púlpito como este en que yo estoy hoy, querido hermano, no es, escucha bien, para charlatanear, para vulgarear, para chistar, para estar contando cuentos, historias. Es para tomar esto con toda seriedad. La palabra quiere decir venerabilidad, con todo respeto a la palabra de Dios. Eso quiere decir la palabra literalmente. Semnotes es en el griego. La palabra quiere decir muestra toda la venerabilidad que la palabra de Dios requiere cuando estés ahí en el púlpito. No juguemos con la palabra. Esto no es para bromear. Es para tomarla con toda seriedad. Venerarla. Esa es la palabra. Venerabilidad. Démosle el grado de dignidad y de respeto que la palabra tiene. Yo no puedo venir aquí, hermanos, a darle mis inventos. Uno puede ilustrar, está bien. Uno puede contar una historia para ilustrar. Uno puede, bueno, pero no ese es el propósito. Entretener, chistar, y algunos hasta vulgares son con la palabra. ¿Qué dice la Escritura? Mostrando integridad. ¿Qué quiere decir la palabra? Dice
inalterabilidad, una palabra inalterable, íntegra. Y luego, ¿qué dice? Seria, digna, honorable, dándole respeto a la palabra. Versículo 8, palabra sana e irreprochable. ¿Ves cuántas veces recalca esto? Y luego, ¿qué dice? De modo que la verdad, el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Se dan cuenta? Satanás nos acusa delante de Dios. Y luego viene el cuarto grupo, ancianos, ancianas, jóvenes y los, vamos a usar la palabra empleados. Versículo número 9, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando. Aquí los siervos, hermanos, lógicamente en aquel tiempo eran los esclavos. Pero sabe una cosa que me llama la atención. Ahora podemos decir empleados en términos generales, incluyéndome a mí, incluyéndonos a todos. La palabra dice no defraudando. ¿Sabe qué quiere decir esta palabra? No secuestrando para sí mismo o no sustrayendo. No apropiarse indebidamente de algo. Dice, debemos de tener como empleados una conducta recta. No tocar nada que no es tuyo ahí en la empresa. ¿Y cuál es el propósito de esto? ¿Se acuerda cuál fue el propósito por el cual las mujeres mayores deben instruir y educar a las mujeres jóvenes? ¿Qué dice? Al final del versículo número 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Al final el propósito es Dios. Ahora, ¿por qué se le tienen que enseñar a los jóvenes esa conducta? Al final lo dice el apóstol Pablo. El adversario se avergüenza y no tenga nada malo que decir que vosotros. Y ahora, ¿por qué nosotros, los empleados, tenemos que tener una buena conducta? No andar robando, no andar defraudando, no ser rebeldes en la empresa, no, y respetar a nuestros jefes. ¿Qué dice? Versículo número 10, para que en todo adornen la sana doctrina de Dios nuestro Salvador. Al final, todo viene a caer al mismo punto. ¿Cuál es? Glorificar a Dios en nuestra vida. ¿A través de qué? De una sana enseñanza, de una sana doctrina y de una vida que corresponda a esa sana doctrina. Y el día miércoles vamos a ver el corazón de esta carta, capítulo 2 del 11 al 15. Y mire cómo comienza. Porque la gracia de Dios. Ahora, ¿se dan cuenta? Nos va a dar la razón general de por qué los ancianos, pastores u obispos de la iglesia tienen que tener esa vida y esa doctrina. ¿Por qué tenemos que cuidar la iglesia? ¿Por qué tenemos que protegerla de esos ataques del exterior? ¿Por qué tenemos que enseñarle a las ancianas, a los ancianos, a los jóvenes y a los siervos o a los empleados a vivir de esa manera? Aquí está, vamos a decir lo que encierra todo. El miércoles lo vamos a ver. Mientras tanto, mi hermano, Dios quiere que tú y yo aprendamos la buena doctrina. Estudiemos la palabra. Vemos que esto es un solo pensamiento del escritor. No ha cambiado su forma de pensar. Su tema es el mismo. Y ahora nos corresponde a nosotros poner en práctica esto. Si tú eres un anciano, tienes que vivir como Dios te dice. Si eres una anciana, haz lo que Dios te manda. Si eres joven, cuídate, chico. Cuida tu vida. Si somos empleados, hagámoslo. ¿Y todo para qué? Para que Dios sea exaltado en nuestra vida, para que su palabra no sea blasfemada y para que Él reciba la honra y la gloria. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Por favor, danos el poder para poner en práctica tu palabra. Encomendamos nuestra vida a tu fiel cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Les amamos con todo el corazón.